Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con la Cátedra Clínica Psicológica de Grupos para la Universidad Atlántida Argentina. Estamos en la unidad 3, distintos tipos de grupos. Ya en las clases anteriores vimos acerca del dispositivo del grupo de discusión y del grupo de reflexión, para pensar el lugar del trabajo del coordinador. En la clase de hoy, ya cerrando la unidad 3, ingresaríamos en lo que es el universo del grupo terapéutico, de cuál es el trabajo de un coordinador dentro de un grupo terapéutico. Bueno, mi nombre es Ricardo Silva, soy docente de esta unidad académica desde hace ya el año 2004, y bueno, continuamos con estas clases virtuales en contextos de pandemia, de cuarentena, ¿no? Donde, bueno, toda esta situación ha llevado a esta, digamos, a esta circunstancia de, bueno, tener que grabar las clases y, bueno, un poquito crear algo nuevo en relación a los dispositivos que veníamos implementando en cursadas anteriores, donde más allá de la parte teórica venían cuestiones lúdicas, cuestiones vivenciales, cuestiones dramáticas o expresivas, donde en la parte final, en la tercera instancia de cada clase, finalizamos siempre con un grupo de reflexión donde poder integrar la parte teórica con la parte vivencial, y en la etapa final del grupo de reflexión volver a la palabra a partir de haber pasado por poner el cuerpo, por conectar con los afectos, ¿no? Para volver a la palabra pensada, reflexionada, pero desde una vivencia. Bueno, esta modalidad de momento no la estamos pudiendo implementar, pero bueno, vamos de todas formas tratando de narrar todas las temáticas teóricas que bueno, que están planteadas en el programa, y bueno, y con la esperanza de volver a la situación de clase presencial, y si no es así, ante el desafío de desde lo virtual de crear alguna nueva herramienta que nos permita pensar e implementar los dispositivos grupales. Respecto a grupo terapéutico, bueno, podríamos definirlo en principio siguiendo a Marcos Bernard, ¿no? Como un medio ad hoc creado artificialmente sobre la base de encuentros pautados, ¿no? Donde un conjunto de personas, ¿no? Puede ser, generalmente hemos dicho en clases anteriores que el mínimo para pensar un grupo de personas son 3 personas, aunque bueno, en los grupos terapéuticos suele establecerse como un mínimo 4 o 5 personas para poder llegar a generar dinámicas acorde a elementos cambiantes, ¿no? A elementos dinámicos que abran el juego a poder ampliar la mirada de cada individuo sobre la base de verse a través del otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos hablar de 5 personas como mínimo, y generalmente 10, 12 personas. No hay un techo, no hay un límite máximo, ¿no? Pero en base a lo que habitualmente se suele trabajar, entre 5 y 10, 5 y 12 personas podría llegar a ser parámetros cercanos a lo que se suele dar en el trabajo grupal, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de personas que interactúan, que profundizan en su comunicación y fundamentalmente comparten normas, ¿no? Normas que van a ser puestas por el equipo de coordinación. Los encuentros son o semanales, pueden ser de más de una vez por semana, ¿no? Pero durante un periodo que no está definido de antemano, sino
a partir del consenso que se va dando entre los miembros de estos grupos, ¿no? Uno de los primeros autores que comienza a conceptualizar acerca de los grupos terapéuticos, como hemos visto en la unidad 1, es Jacob Levy Moreno, ¿no? Sabemos que Lewin abrió, a partir de sus investigaciones en Estados Unidos, todo un camino hacia lo que son los dispositivos grupales, trascendiendo el grupo terapéutico, ¿no es cierto? Pero bueno, los autores de formación psicoanalítica, segundo momento epistémico, tal vez son los que más han profundizado acerca de todos los procesos inconscientes, los procesos fantasmáticos que se juegan para poder pensar un cambio psíquico en el seno de un dispositivo grupal. Lo que se procura, o sea, volviendo a lo que nos planteaba Marcos Bernard, es detectar situaciones patológicas que han detenido un proceso de maduración. Es uno de los, una de las pautas, uno de los objetivos. Otro es producir cambios, movilizaciones en la estructura de personalidad, resolviendo transferencias primitivas y descubriendo nuevas formas de comunicación. Un tercer aspecto es la articulación entre la conducta individual y lo que es la intervención del sujeto en el campo sociocultural. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con reanudar la marcha del proceso vital que lleve a identificaciones integradoras, ¿no? Que apunten a producir, ¿no? Activar mayores niveles de autonomía en los sujetos. Esto a grandes rasgos, ¿no? En un grupo terapéutico es importante que se sepa que todos los miembros del grupo son agentes terapéuticos, no solamente la figura del coordinador, del terapeuta coordinador, ¿no? Es importante saber que en un grupo terapéutico se multiplican las posibilidades de contención, ¿no? Porque cada miembro desde su aprendizaje va a aportar, ¿no? A los demás miembros. Esto es uno de los elementos más ricos, ¿no? que tiene el dispositivo grupal. Se suele decir que se dan fenómenos no tan distintos en los grupos terapéuticos respecto a otros dispositivos grupales en cuanto a los fenómenos de ilusión y desilusión, ¿no? Y que bueno, un punto clave es establecer un límite a partir de la instalación de la llamada neurosis de transferencia, ¿no? ¿A quién se interpreta? Bueno, al sujeto transferenciante. Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea psicoanalítica, dentro de un grupo terapéutico, desde esta orientación se busca, por un lado, hacer consciente lo inconsciente, pero una cuestión central es resolver la transferencia, resolver, trascender los opuestos, el amor-odio, ¿no? Poder acompañar a los sujetos a que puedan desarrollar un mecanismo ambivalente, ¿no? Tanto en sí mismo, en el vínculo consigo mismo, con el vínculo con el otro, ¿no es cierto? Corrernos de transferencias primitivas que apunten a vínculos más divalentes, ¿no? O más disociados, donde o se ama o se odia, ¿no? Poder incorporar el amor-odio que puede haber por la diferencia hacia los sujetos sería uno de los caminos, ¿no? Buscados dentro del grupo terapéutico. También se habla del grupo terapéutico de que puede funcionar como un proceso, como un grupo primario, ¿no es cierto?, pero que procura la modificación de la identidad, ¿no? Es un grupo secundario porque es un grupo de trabajo, pero a partir de los fenómenos vinculares que se dan, puede llegar a operar como un grupo primario en algún aspecto, ¿no es cierto? Se pone el acento, como decíamos, en la posibilidad concreta del aprendizaje, ¿no? Y bueno, se considera ideal el grupo terapéutico en personas que tienen un trabajo profundo a nivel individual, ¿no? Muchas veces el trabajo en grupo apunta a una cuestión más preventiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se explora? Se exploran aspectos vinculados a las proyecciones de fantasías de grupo interno, ¿no?
aspectos del grupo interno, cómo se vuelcan por parte de cada uno de los miembros en el proceso grupal, como así también los niveles de resonancia, los automatismos que se dan en el ejercicio de determinados roles, cómo juegan acá los monopolios acerca de roles rígidos, de los cuales no se puede salir, donde bueno, ahí justamente el coordinador es donde tiene que intervenir para generar una mayor variación en la circulación de estos roles, ¿no es cierto? Generalmente se detectan elementos patológicos cuando hay estereotipia, cuando hay rigidez, cuando hay una tendencia a desarrollar siempre los mismos roles, ¿no? Bueno, otra cuestión fundamental que ya le hemos adelantado en clases pasadas, que es que en el grupo terapéutico se trabaja fundamentalmente con fantasías secundarias, con fantasías posedípicas, con fantasías que tienen que ver con la resolución poquito del conflicto central que desde el psicoanálisis se considera que hace la constitución de la subjetividad, ¿no? La cuestión edípica, la cuestión de la asunción del límite, la asunción de la finitud, ¿no? La asunción de la ley, ¿no? Que nos permite elegirnos, ¿no? Como sujetos deseantes, para lo cual es importante un manejo, ¿no? de la represión, un manejo del control de impulsos, un respeto por la diferencia a partir del respeto que uno tiene por sí mismo, para entender justamente al otro como un otro y no como un objeto. Otra forma de entender, ¿no? qué se busca en un grupo terapéutico, nos decía en otro pasaje, en otro momento de su obra Marcos Bernard, junto a Janine Puget, es la cura, elaboración y modificación de conflictos o aspectos pendientes de la identidad de los integrantes. Bueno, el coordinador en ese sentido busca sostener el encuadre, ¿no? Se apunta a rehusar la actuación de cualquier nivel de contratransferencia, ¿no? Analizar la neurosis transferencial desplegada en el aquí y ahora, como así las identificaciones y defensas dominantes. Bueno, los tipos de intervención diversos, bueno, pueden valerse de recursos lúdicos expresivos, como así también interrogaciones permanentes, ¿no? Clarificaciones. Hay intervenciones centrales propias del psicoanálisis, como son los señalamientos, ¿no? Las interpretaciones, que bueno, van todas estas intervenciones dirigidas al sujeto en situación de grupo. Puede haber visualizaciones, o sea, que son formas de regresión al servicio del yo ante determinadas circunstancias donde por ahí hay algo que está bloqueado, hay algo que está trabado, hay algo que impide una comunicación más eficaz, ¿no es cierto? Es importantísimo en todo grupo terapéutico que se conserven lo que John Rivière llamaba condiciones de seguridad psicológica, ¿no? Tanto respecto a lo que es el secreto profesional, que no está solo en manos del coordinador, del terapeuta, sino de todos los miembros, en la medida en que se comparten aspectos íntimos de cada historia personal, ¿no? Es importante que pueda aparecer el conflicto, pero siempre que se garantice el respeto por el compañero, el respeto por la diferencia, ¿no? Que cada intervención crítica que un miembro de un grupo pueda hacer sobre otro miembro del grupo siempre sea sobre la base de un respeto por el ser, ¿no es cierto? A lo que se apunta es por ahí a criticar conductas, criticar pensamientos, pero entre un marco de respeto por el ser. Y acá, bueno, lo que se busca ante todo es una experiencia subjetivante, ¿no? Donde quienes se aventuran en este tipo de experiencias sientan que aprenden del compañero, a la vez que podemos, a partir de nuestros propios procesos de autoanálisis, generar algún nivel de aprendizaje en ese compañero, y bueno, sobre la base de la historización del proceso, donde el coordinador lleva una suerte de hilo de Ariadna, ¿no? De tratar de mantener una memoria de todo lo que se fue sucediendo, crear esto que cuando veíamos
en la escuela inglesa de psicoanálisis, hasta qué punto cuando un grupo se conforma y se sostiene a lo largo del tiempo, poder pensar una fantasía grupal, aunque de entrada los fenómenos que permiten la constitución del agrupamiento son fantasías individuales. Pero bueno, cuando se da una historización, cuando se da un trabajo compartido a lo largo del tiempo, es posible que este grupo secundario que se puede digamos, proyectar a partir de su funcionamiento con elementos propios de los grupos primarios, ahí podemos pensar esta idea de esa fantasía grupal, esta fantasía de totalidad que por ahí pensaba la escuela inglesa, no así la escuela francesa de psicoanálisis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ansiedades básicas, predominantes en los grupos terapéuticos? Bueno, acá Bernard y Puget señalan dos grandes tipos de ansiedades. Una que tiene que ver con defenderse del caos, ¿no? Y otra con defenderse de la masificación. Cuando hablamos de defendernos del caos, tiene que ver con la imposibilidad del vínculo, ¿no? La imposibilidad de formar vínculos, ¿no? Remite a la soledad desesperante, a la dificultad para poder compartir, ¿no? Y donde, bueno, ante esa dificultad para entrar en contacto, para poder superar los miedos más primitivos, se utiliza el modelo del gas, la expansión, ¿no? O la fragmentación, que no permitiría la vinculación básica, que un poco está reproduciendo las historias individuales de cada persona, y acá esto es como permite entender esa famosa proyección del grupo interno, del modelo de mundo interno que tenemos cuando lo vamos a volcar a un espacio terapéutico, ¿no es cierto? La otra ansiedad tiene que ver con lo contrario de la gasificación, sería la cristalización, ¿no es cierto? Cuando en el afán del vínculo, o por ir superada las dificultades para hacer vínculo, es caer en el miedo a la indiferenciación, a la indiscriminación, ¿no? A caer en una fusión sincrética que haga perder la individualidad que el sujeto espera lograr, ¿no es cierto? Y que, digamos, los coordinadores esperamos de alguna manera poder facilitar, ¿no? Para que se complete el proceso terapéutico. Las modalidades defensivas que señalan Bernard y Puget habla de dos tipos o tres tipos de configuraciones duales, ¿no es cierto? Donde generalmente en un grupo hay como un predominio en la dinámica a partir de las intervenciones de dos miembros, ¿no? Que excluyen de alguna manera al resto, ¿no? Que le hacen como de un coro griego a esas dos personas que monopolizan la palabra, ¿no? Y las intervenciones. Son modelos narcisistas de gran omnipotencia. Pero también hay configuraciones triádicas, propiamente dichas, donde se produce ya una red interaccional más ágil, ¿no es cierto?, con recursos expresivos variados, donde, bueno, el silencioso puede esperar y no se siente excluido, donde hay un mayor nivel de respeto por la diferencia, donde hay un mayor nivel de reconocimiento, de diferenciación entre el yo y el no yo, y donde los juegos de proyecciones e introyecciones que se van dando facilitan la comunicación. Ya cuando hablamos de configuraciones triangulares, estamos hablando de grupos donde se reproducen esquemas, roles, modelos más propios de identidades familiares, ¿no? Otro punto importante en relación a los dispositivos grupales son características que hacen a cómo pensar la puesta en acción, ¿no?, del dispositivo. Las técnicas que se utilizan, bueno, van a depender de la cultura, del momento histórico, ¿no?, de la formación, del esquema referencial en que se basa cada coordinador, ¿no? Habíamos hablado del número de pacientes, si bien, como decíamos, 3, 5 son formas comunes que se van dando, habíamos hablado ya de un límite máximo de 10, 12 personas para trabajar adecuadamente en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Aunque esto, bueno, varía también si es un ámbito público, ¿no?, o si es un ámbito privado, ¿no? En los ámbitos públicos, generalmente cuando se trabaja con adicciones, los grupos pueden ser mucho más amplios, sin duda, ¿no?
o muchas veces cuando se trabaja con patologías alimentarias. Las frecuencias también están supeditadas a los ritmos de cada institución, ¿no? De cada organización, pero bueno, lo común son encuentros que pueden variar de 2 veces por semana, 1 vez por semana, ¿no es cierto? O quincenales. Esto dependerá muy de los acuerdos, de los consensos que se van dando entre los miembros y el equipo de coordinación. ¿Cuáles son los procedimientos de selección para conformar un grupo terapéutico? Generalmente entrevistas individuales. Lo correcto es que haya entrevistas individuales donde se detecten aspectos generales de la conducta de las personas, de las expectativas de las personas, del entorno familiar, que tiene que ver también con la autonomía, con la actividad que la persona tiene. Esto nos va a dar una pauta de cómo se va a desempeñar una persona en un grupo, ¿no? ¿Hay contraindicaciones? Sí, hay contraindicaciones. Hay sujetos o subjetividades que no se consideran agrupables, por ejemplo en las caracteropatías, ¿no? En los distintos trastornos de personalidad, un psicótico en brote, un suicida potencial, una persona con un duelo reciente o patológico no es conveniente, ¿no? Para trabajar en un grupo. El marco ideal es en medio del trabajo con personas evitativas, personas obsesivas con algún nivel de rasgo paranoide, en personas dependientes y fundamentalmente, como ya lo adelantábamos antes, en personas con una terapia individual avanzada, ¿no? En cuanto a la composición, se recomienda que sean grupos heterogéneos, ¿no? Diversidad en cuanto a género, ¿no? En cuanto a aspectos comunes, mínimamente comunes, en cuanto a lo sintomatológico, en cuanto a nivel cultural o educativo, ¿no? Conviene que no haya a nivel generacional más de 10 años de diferencia, ¿no? Para que no se reproduzcan mecanismos o dinamismos parentales. Bueno, para ir cerrando, algunos aspectos más de lo que se trabaja en grupo. Habíamos dicho en clases pasadas que así como se trabaja con fantasías secundarias o posedípicas, también se trabaja con lo que es la transferencia, aparte de la horizontal que refiere a la historia de los miembros del grupo, también con las transferencias verticales. Acá sí se incluye la historia personal, ¿no? En relación a la historia del grupo, ¿no? Es el lugar por excelencia donde se puede profundizar a nivel individual, ¿no? Para poder también ver las resonancias que generan las historias individuales en el resto de los miembros, ¿no? En cuanto a la conformación del equipo, es ideal trabajar de a dos, donde haya terapeuta y coterapeuta. El coterapeuta puede tener una función central en cuanto al registro de los elementos emergentes, que a veces quien hace las veces de terapeuta no tiene el mismo tiempo para poder registrar, justamente por estar imbuido, ¿no? Inmerso en la situación propia de detectar todo lo que se despliega en el seno del trabajo grupal, ¿no? Sería deseable que fueran terapeutas y coterapeutas que manejen diversas técnicas, ¿no es cierto?, y que tengan personalidades complementarias. Y justamente la importancia del registro es lo que lleva a poder retrabajar en espacios de supervisión. Una cosa es lo que vemos en situación y otra cosa es lo que vemos más allá de la experiencia propiamente dicha del trabajo terapéutico en el grupo, ¿no es cierto? Hay algo muy importante, para ir cerrando. En los grupos de discusión ponemos el acento en el pensamiento. En los grupos de reflexión ponemos más el acento en el autoconocimiento o en la conexión entre el sentir y el pensar. En el grupo terapéutico se pretende algo más profundo, algo más hondo, algo más completo, en tanto y en cuanto se procura una suerte de armonía, de integración entre lo que sería el pensar, el sentir y por sobre todo el hacer. Cuando se trabaja en un grupo terapéutico, un coordinador puede advertir como pauta del encuadre mismo que en muchos casos el silencio, ¿no?,
como forma de intervención en muchos momentos puede ser para, por un lado, permitir que el grupo se aproxime a la resolución de una problemática que está surgiendo a partir de la propia elaboración conjunta, a partir de la propia mayéutica que se va dando en las resonancias que aparecen entre los miembros del grupo, ¿no? A veces el silencio permite que el grupo produzca y encuentre sus respuestas. Y en muchos casos advertir que el silencio es para esperar a entender. Cuando un coordinador puede reconocer que no siempre entiende todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y que a veces nos podemos confundir con el grupo para intentar pensar lo que ocurre, para poder entender lo que ocurre, es también mostrar nuestra propia humanidad, poder mostrar que podemos reencontrarnos únicamente cuando nos hemos perdido. Y esto, bueno, es algo que también se va adquiriendo a partir de la experiencia, a partir del oficio, ¿no? Y a partir también del trabajo de autoconocimiento, donde, bueno, hay momentos que podemos ver lo que está pasando y hay momentos donde, bueno, se generan dinámicas sorpresivas, inesperadas. No siempre tenemos que, en piloto automático, entender todo, ¿no? Pero siempre poder encontrar desde la interrogación la herramienta, ¿no? para poder aclararnos en medio del caos, ¿no? Pero bueno, cuando se detectan los niveles deseantes de los sujetos, es posible justamente volvernos portavoces, ¿no? Como coordinadores de este mismo deseo de curación, este deseo de cambio psíquico, este deseo de ampliación de conciencia, que, bueno, cuando esto ocurre, ¿no? Generalmente sentimos que esa experiencia grupal se vuelve una aventura transformadora, ¿no? Bueno, con esto cerraríamos la unidad 3, ya las próximas clases propias de la unidad 4 ya van a apuntar a lo que es el trabajo grupal en instituciones. Vimos la unidad 1, donde vimos un poquito la historia de la psicología de los grupos, los distintos marcos teóricos, ¿no? Los momentos epistémicos, ¿no? Los autores clásicos, ¿no? Que han contribuido al desarrollo del campo grupal. En la unidad 2 nos centramos en los conceptos centrales para trabajar con grupos, ¿no? Por eso se habla de instrumentos conceptuales y operativos, ¿no? La unidad 3, que hoy culminamos, apuntó a mostrar el trabajo en grupos de discusión, grupos de reflexión y grupos terapéuticos, y la unidad 4, bueno, apunta a ampliar hacia lo que es la mirada institucional. Terminamos acá.